Hola, bienvenidos a esta edición muy especial de El cambio está cerca. Nos sentimos muy honrados hoy. Sé que les he estado diciendo que no hay jerarquías y que no debemos creer en jerarquías y que somos igualmente capaces e igualmente hermosos, pero permítanme ser humano hoy porque me siento muy honrado de tener en el programa a alguien a quien admiro mucho. Considero que una de las personas más brillantes del mundo en este momento es Harald Klaus Bella, de Alemania. Hola, Harald. Buenas tardes. Muchas gracias. Hola. Harald, estábamos discutiendo los temas antes de comenzar el programa y me preguntaba si podríamos comenzar con Black Womb, un tema que hablé muchas veces en mis 50 episodios, que personalmente creo que es la antimateria que impulsa a los malhechores que controlan el mundo a través de la cosecha de emociones. Conozco tu historia, en la que dijiste que estuviste a punto de matar a un director de hotel o algo así porque ibas a ducharte, y así es como siento que el Black Goo puede controlarte emocionalmente o darte malas emociones. Y tal vez ese Black Goo te dio como si tuviera una batería, una mala energía que entró en ti y temporalmente tuviste eso. Así que por favor cuéntanos sobre el Black Goo. Eres la persona en el mundo que más sabe sobre este tema tan interesante. Gracias. Es curioso porque normalmente si me piden hablar sobre esto, Black Goo, digo. Déjenme en paz con estos temas viejos, viejísimos, porque la investigación fue hace años y no ha surgido mucho más sobre lo que descubrimos en aquel entonces. Pero en realidad ahora es un buen momento para repasar las cosas, porque en el contexto de toda la campaña de vacunación, los nanotubos de grafeno, vemos un componente del Black Goo en acción, lo cual es una oportunidad maravillosa para aprender más y conectar más puntos sobre cómo está funcionando todo. Así que tal vez sea una buena idea hacer un nuevo programa o dar una nueva perspectiva sobre todo ese tema. Quizás pueda empezar con una breve definición porque necesitamos ser precisos. Difícilmente hay otro tema que esté tan fuera de lugar, interpretado de esa manera porque está tan cargado de cuestiones emocionales que tienden a identificarlo con el mal. En general, podríamos decir que todos los seres encarnados en esta esfera planetaria están hechos de carne cuando se trata del reino animal y de los humanos. Así que la carne es carne, ya sean leones, burros, ciervos, lo que sea, la carne es carne. Así que esto es lo que alberga la conciencia encarnada. Cuando hablamos de otras capas fractales y más profundas del campo de la conciencia humana, hay algo fundamental que conocemos, por ejemplo, como el instinto primario. Un segundo, por favor. Estoy en medio de una entrevista. Luego. No hay ningún problema en absoluto. Entonces, si observa los fractales de los reinos de la conciencia, hay algo que conocemos como instinto, algo que conocemos como la conciencia colectiva. Oh, sí, las aves y todo eso. Cómo comportarse después de tomar su forma. Esto se extrae de algún lugar. Así que todos esos componentes colectivos también tienen una forma física en la que vivir. Y esto es parte de la conciencia planetaria. Si cavas profundamente en la Tierra, encuentras esa sustancia. La llamamos goo negro. Es algo que está cerca o alojado en el petróleo crudo. Los componentes se crean con petróleo abiótico. Está bien. Y en realidad es un proceso de dimensiones superiores, esta creación, porque el petróleo abiótico en realidad se crea en procesos de transmutación donde tienes agua juvenil que sube en corrientes y cada vez que tienes una forma de boquilla donde se libera presión, se genera un campo de cavitación. Y dentro de esos campos de cavitación se produce la cavitación, dióxido de carbono y agua cargada de minerales. Está bien. Y esto es lo que puedes ver en el laboratorio. Se crea goo negro.
Está bien. Si envías esa mezcla a un proceso de cavitación, se vuelve pegajosa y viscosa y se producen procesos de transmutación muy interesantes que pueden observarse en el laboratorio. Así que supongo que esta es la forma en que se crea el petróleo abiótico. Parte de él se mezcla en los reservorios. Y otra parte, en realidad, de esa mezcla se concentra porque es capaz de autoorganizarse por sí misma de una manera muy eficiente y sorprendente y de forma autónoma en su propia estructura. Esto contiene ácido fúlvico, ácido húmico, grafeno, nanotubos C60 y, como el extremo inferior de las líneas de transporte, metales preciosos, como oro, iridio, por ejemplo, que son materia recién creada, altamente cargada electromagnéticamente o a nivel escalar, altamente cargada, por lo que flotan en algún lugar entre este reino y reinos superiores. Esto es... Lo que se conoce como hormos. Sí, quería hacer una pregunta breve. He tomado algo llamado shilajit, que tiene mucho ácido fúlvico. Aparentemente se forma por la humedad en el Himalaya. Creo que lo obtienen de allí. Yo lo tomé por la energía. Siempre he tenido problemas de energía en mi vida. Tengo un poco de disfunción mitocondrial y otros problemas físicos, así que lo tomé por la energía, pero no me gustó mucho porque la energía estaba ahí, pero sentí algo extraño. Así que tal vez el shilajit esté relacionado con el black goo, si entiendo bien, al menos desde la perspectiva del ácido fúlvico, porque en realidad se parece al black goo. Es muy pequeño, te venden una cápsula muy pequeña y tienes que tomar muy poco shilajit. Te da mucha energía, pero no me gustó, solo lo tomé una vez, lo terminé y no lo volví a pedir. Imagina que dejas esa sustancia en el agua y permites que se automatice, que se forme, que se concentre en el agua. Obtienes una combinación inteligente de componentes. Si tienes esa agua aún completamente mezclada con trazas de esto y el agua se filtra a través de la piedra y luego se evapora de la pared de la cueva y los componentes más orgánicos se adhieren a la pared porque solo el agua se evapora, tienes un proceso de concentración mecánica muy eficiente. Así que no es idéntico, pero contiene algunos de los ingredientes. El shilajit o mumio varían mucho en calidad. A veces encuentras calidades en las que tomas la sustancia en la mano y es tan buena en composición que puedes sentir el espíritu de Gaia. Puedes comunicarte directamente con el mumio shilajit, obtienes una buena calidad. Otras calidades es solo materia muerta. Y es como si intentaras comunicarte con un cuerpo muerto, realmente no funciona. Sigue siendo saludable como suplemento alimenticio, está bien, pero no obtienes el acceso espiritual a través de la sustancia. Genial. Entonces, si te entiendo correctamente, el black goo no siempre es malo. Quiero decir, hablaste sobre el black goo de meteorito, creo que hay mucho en Paraguay, si no me equivoco, y ese es el que aparentemente te afectó a ti. Cuando cuentas tu historia, de la que hablábamos antes de empezar, sobre cuando querías ducharte y no encontraste una habitación en un hotel, ¿es correcto? Algo así. Y el director del hotel, estabas muy molesto con él y sentiste que fue a través del black goo, que si no me equivoco, todo esto lo digo de memoria, aparentemente sentiste que tu chakra del corazón se reducía a nada, así que tu empatía, tu humanidad simplemente disminuye. Y sentí eso con el shilajit, que la energía estaba ahí, artificial. Físicamente me sentía bien, pero emocionalmente no me gustó, así que en realidad fue muy caro. Intenté comprar el de mejor calidad, el que tenía los mejores comentarios, así que probablemente era un buen shilajit, pero no me gustó, no funcionó para mí. Sí, así que tal vez no era el tipo correcto. Solo digo que estaba muerto o algo así. Entonces, si quieres, brevemente, queremos que nos cuentes esta historia desde tu memoria de cómo el black goo, el meteor black goo, aparentemente no es muy bueno para nosotros. Sí. No todos los encuentros con Gaia son puro amor a primera vista.
Los humanos han vivido sus vidas de manera multiencarnacional y ella es testigo de todo. Bueno, si alguien ha estado arruinando las cosas durante milenios, durante múltiples encarnaciones, es como un niño. Los padres nunca dejan de amarlos, pero si los hijos se portan mal, los padres pueden enojarse. Excelente. Esta es una posible explicación si el primer contacto con Gaia no es tan amoroso y conveniente. Ella fue una de las primeras personas con las que contactamos. El primero fue muy bonito y amoroso, y el segundo fue porque decidí regresar a casa por libre elección. Bueno, sí, ella me recibió de una manera hermosa, y el segundo contacto ya fue muy estricto y me señaló las cosas que hice mal en mis tiempos. Así que no siempre es conveniente, siempre es amorosa y algunas personas tienen problemas para sintonizar con ella, o a veces las personas que comercian con Shalit o Mumio abusan de la sustancia para posiblemente iniciar su propia agenda. Quizás recibiste la etiqueta equivocada, el nombre equivocado. Sí, esa es una posibilidad, sin duda. También es una posibilidad. No puedo decirte más porque no tengo la sustancia en mis manos en este momento. Pero la historia general sobre el malvado alienígena Black Goo es que a lo largo de la historia los humanos encontraron rocas de meteorito desde muy grandes hasta más pequeñas, que contenían una variedad muy porosa, supongo que de piedra caliza o tal vez algo parecido a la zeolita, no estoy seguro. De todos modos, algo que tiene una alta superficie interna y una capacidad para absorber el líquido. Y esas piedras también están impregnadas de algo que por definición está ennegrecido. Pero si te comunicas con ello, no obtienes a Gaia al otro lado de la línea, obtienes un espíritu diferente. Y lo que dice principalmente es sobre una cosa, la misma forma de comunicación. Dame sangre y sacrificio de fuego y yo te daré poder. Así es como siempre comenzaron todos los cultos de magia negra en todo el planeta. Gente encontrando material de meteorito y el espíritu dentro de él. Pedía sangre y sacrificio de fuego. Hay una serie, perdón por interrumpir con algo mainstream de Netflix sobre videos o algo así, pero trataba sobre esta historia en la que esta cosa del meteorito, como un mojo, y creo que el mojo negro, que es otra cosa mala, similar al Black Goo, creció en este edificio y pedía exactamente sacrificios. Y realmente creo que esto es lo que llamamos demonios, o ya sabes, todas estas culturas satánicas relacionadas exactamente con eso. Solo quería interrumpir con eso. Perdón. Sí, mucho de esto está en lo mainstream camuflado como ficción, pero la gente se inspira. Algunos guionistas en Hollywood incluso tienen acceso a verdades más profundas. Sí, no todo es como muestran lo que hacen. Parte de ello es solo inspiración, un conocimiento más profundo de las cosas. Lo que ocurre con estos cultos Black Goo no es que nos enfrentamos a algo que afectó a alguna tribu al azar hace 4.000 o 5.000 años. Bueno, esas cosas evolucionaron hasta convertirse en algo común. Esas cosas evolucionaron hasta convertirse en las religiones abrahámicas y otras religiones del mundo. Y la conciencia interior, si la llamamos Gaia, llamamos Satán al espíritu planetario que vive en este agujero negro alienígena. En realidad, él es una entidad planetaria que está traumatizada hasta su propio campo mental. Es como con un ser humano. Si traumatizas todos los chakras inferiores mediante tortura, autodestrucción y malos acontecimientos, un humano podría terminar completamente desquiciado. Que solo es coherente en su mente, ya no siente nada, pero tiene una necesidad tremenda de volver a manifestar su propio trauma. Y como sucede con los humanos, no hay diferencia. Esto también ocurre con la conciencia planetaria, con el espíritu del planeta.
Él puede quedar traumatizado debido a la autodestrucción planetaria y entonces queda reducido a su campo mental. Y entonces su único deseo es volver a manifestar aquello que lo mató en primer lugar. Y esto es, de hecho, exactamente el modelo, el arquetipo de lo que experimentamos hoy como humanidad. Toda la agenda transhumanista en convertir una especie en una especie de biorobots, supuestamente para mejorarlos, pero no estoy de acuerdo con eso. Así es. Esto es lo que llevó a la destrucción de su propio planeta. Y luego su especie, y esto es lo único en lo que no estoy 100% seguro de si todo es una especie de traumatización a través del trauma o si la especie que luego abandonó el planeta destruido manipuló el Black Goo que se llevaron para no verse obligados, para no sentir el dolor que aún provenía del planeta destruido. Así que posiblemente es una especie de cuestión de ingeniería, que alguien con inteligencia supo cómo cambiar la calidad de la sustancia para eliminar las partes emocionales de ella. Y la única parte en la que estamos en contacto con esta emoción, en realidad, si observas la cultura atlante y los artefactos atlantes que fueron reensamblados, por ejemplo, en las pirámides, el Arca de la Alianza, la Caja de Pandora es otra. Estos son cristales capaces de cargar la conciencia colectiva como baterías para la conciencia colectiva. Sí, captan esta energía como emociones. Y especialmente si miras la Caja de Pandora, contenía todo el mal del mundo. Así que posiblemente aquí es donde fue a parar el aspecto emocional de la autodestrucción de ese planeta. Y luego fue como si se cargara en las redes terrestres del Black Goo, abriendo la Caja de Pandora. Y nosotros, como planeta y como la humanidad siendo el ser principal en él, nos vemos obligados a lidiar con un trauma satánico. Esto es algo que le da bastante sentido y significado a nuestra historia. Toda la expulsión de los paradigmas está bien. Es exactamente esto. Ser confrontados con un trauma que nos desconecta de nuestro propio colectivo por el dolor. Y entonces, básicamente, nosotros quedamos desconectados de Gaia porque no queremos sentir el dolor que en realidad es el dolor satánico, empujados hacia los brazos de Satanás, que nos ofrece su alternativa intelectual, libre de emociones. Es un truco maligno. Si lo miras... Sí, es muy maligno. Como dije antes de que empezáramos, perdón si no estoy a su nivel y voy a intentar decir esto en términos sencillos, pero la manera en que lo entiendo es así. Como dices, esta energía demoníaca, llamémosla así, energía satánica, te da cosas, pero pide cosas a cambio. Bien, entonces toda la violencia, todo el sufrimiento en el mundo durante milenios, esto no empezó en 2020, chicos. Esto ha estado ocurriendo durante milenios, todas las guerras, todas las hambrunas, incluso la violencia doméstica en las familias, padres que odian a sus hijos, hijos que odian a sus padres. Esto alimenta esa energía. La intención de este canal, Harald, hay una energía buena que viene, no sé de dónde viene, pero creo que hay una fuerza opuesta que nos dice, descubran lo que realmente importa. No compren la narrativa de la tierra. Tenemos que cambiar y evolucionar. Tenemos que ser faros de amor y ayuda, apoyarnos unos a otros, porque si jugamos su juego, si buscamos la violencia, si buscamos incluso algo como la justicia a través de la violencia, estamos jugando su juego, estamos alimentando sus baterías. Perdón, no es una explicación técnica, pero así es como lo veo, que estas son energías y existe el amor, y sí, desafortunadamente hay energía negativa, pero el amor siempre lo conquista todo. Así que solo quería interrumpir para decir eso. Si miras cómo resolver los problemas principales, lo único que podemos y debemos hacer, de hecho, es que descendimos en esta reescenificación de la triste historia de Satanás como planeta.
Descendimos hasta el punto de estar dispuestos a destruir y sacrificar nuestro propio planeta. Recorrimos todo ese camino. Estamos a 5 minutos de una guerra nuclear mundial por Ucrania y, aunque eso no suceda, tenemos tantos medios para destruir la naturaleza como talar los bosques. Estamos en ese camino de autodestrucción total y completa, y al hacer eso nos ofrecimos voluntariamente a entrar profundamente en su oscuridad. Y el enfoque principal, cuando la oscuridad se reescenifica, es hacer que todas las cosas dolorosas y difíciles vuelvan a ser plenamente conscientes. De hecho, es un mecanismo de autocuración si tiene dos posibles direcciones. Si fui abusado de niño, tengo el fuerte impulso de abusar de mis propios hijos. Al hacerlo, observo la misma cualidad desde la perspectiva opuesta, pero me da la oportunidad de entender lo que me pasó cuando era niño. Así puedo revivir el dolor y reintegrar todo lo que perdí de niño. Así que es un mecanismo de sanación. No estoy tratando de justificar nada. Solo estoy describiendo cómo la naturaleza resuelve sus propios problemas. Y de la misma manera, Satanás recreó su autodestrucción. Así que nosotros como especie tenemos la oportunidad y la posibilidad única de llevar todo lo que Él es hacia la sanación al reconocer nuestra propia oscuridad, al llevar nuestra oscuridad a la luz. Y esto es una gran diferencia a nivel personal. No me convierto en el Om, en lo que sea, divino, al ignorar mis lados oscuros y fingir que soy todo amor, luz y brillo. Así no es como sucede. Me convierto en lo que todos queremos ser al reconocer mi propia oscuridad, perdonarme a mí mismo y reintegrar todo lo que he perdido. Debido al trauma de víctima y al trauma de perpetrador. El trauma de perpetrador es el más difícil. Reconocer que he violado, reconocer que he matado, reconocer que he sacrificado con sangre a mis propios hijos. Esto es lo que duele. Y aceptarte a ti mismo como quien has sido. Y aún así te amas a ti mismo porque entiendes que eso es simplemente lo que esas encarnaciones atravesaron. Fueron puestos en un camino. Y siguió su lógica interna y es jodidamente doloroso lo que sucedió. Sí. Y te sientas ahí y reconoces y recuerdas y te perdonas a ti mismo. Sí, y entonces Dejas de juzgar a otros que están exactamente en ese peldaño de la escalera. todo dentro de mí está vibrando, Harald, y solo me estoy conteniendo de hablar y lo lamento. Pero es que quiero decirte de nuevo en términos sencillos. Te estaba diciendo antes de que empezáramos que he hecho y no sé qué pasa con mi cámara, se puso un poco oscura, pero está bien. Te estaba diciendo que he hecho regresiones y he hecho terapias de respuesta emocional. En español es terapia de respuesta emocional, es la terapia del péndulo. Así que conozco mis vidas pasadas y las he visto en mi mente a través de las regresiones. Y sí, he decapitado personas, he matado y he hecho cosas horribles. No tiene sentido repasar toda la lista. Pero me he perdonado a mí mismo, Harold, porque ¿sabes qué? Yo veo eso. En cuanto a la definición de karma, creo que hay una nube aquí, así que estoy un poco disperso, pero no importa porque esa no es la intención aquí. La definición de karma, yo la veo como entendimiento, como aprendizaje, nunca es castigo. Dicen que cuando te pasa algo malo es karma instantáneo, que cuando estas personas desafortunadas que recibieron la inyección caen en la televisión, es karma instantáneo, porque estábamos hablando de los no vacunados. No, eso no es karma. El karma es entender que ha sido horrible en vidas pasadas e incluso en esta vida, porque no he sido perfecto en esta vida. He cometido errores, he lastimado a personas, he juzgado a personas. Pero ¿sabes qué? Una vez que entiendes eso, una vez que te das cuenta de eso, y me emociona mucho este tema porque todo lo que dice Harald resuena conmigo al 1000%, se trata de eso, de aceptar y perdonarte a ti mismo por todo lo malo. Así puedes entender el camino. Es otro, ¿de acuerdo? No sé si eso tiene sentido, Carl, lo siento. Explico las cosas de manera muy básica, pero es algo que me llegó en los últimos 12 meses.
Era una persona diferente hace 12 meses, muy enfocado en la vacuna y todo eso y todas esas distracciones. Y ahora mi único enfoque es tratar de compartir apasionadamente este mensaje de que tienes que entender quién eres. Mira tus vidas pasadas. No eres. Esta no es tu única existencia y esta no va a ser tu última existencia. Así que por favor, acéptate, quiérete, sea lo que sea que hayas hecho. Créeme que has entendido tu lección si estás aquí. Y la vida y tu existencia eterna se tratan de entenderte a ti mismo. Y no sé si están jugando conmigo aquí con esa transmisión porque sé que me ves. Soy negro. Sí, no sé, es muy inquietante. Están intentando, mientras el audio siga saliendo, estoy bien. No es porque hay una ventana y hay menos luz, el sol está cubierto, por eso mi cámara no lo capta. Pero entonces, Harald, si te parece bien, si podemos cambiar al tema de la energía libre, sé que trabajaste en eso hace unos 20 años, si recuerdo bien, estuviste en compañías muy diferentes que intentaban llevar la energía libre al mercado, si entendí bien, era un producto, así que iba a estar en el mundo de la escasez. Mencionaste en un video que esas compañías colapsaron o implosionaron debido al paradigma de la escasez a la abundancia. Y antes de dejarte hablar, solo quiero decir que siento que en la energía libre la palabra clave es libre. Tiene que ser como el aire, como tú dices. Tiene que ser abundante y gratuita. La energía libre, si llega como abundancia, va a derribar las jerarquías, los gobiernos, el sistema monetario, el sistema financiero y todo lo demás. Tendrá que ser abundante porque ese es el futuro del mundo. Vivimos en un futuro de escasez porque favorece a unos pocos, no porque favorezca a la mayoría. Así que, dicho esto, te voy a dejar hablar sobre la energía libre. Por favor, Harald. Tal vez realmente empecemos con el marco más filosófico porque es difícil, muy difícil de manejar. En un extremo vemos el resultado. Todos queremos estar en abundancia. Pero el problema es que no lo somos, ni externa ni internamente. Así que necesitamos entender el proceso de transición. Y el proceso de transición es que todas las cosas... En realidad Solo voy a preguntarte algo importante. Perdona por eso, mi querido Harald. Solo quería que siguieras hablando un poco más, por favor. Te pido disculpas por eso. Encendí las luces y pasó algo, lo siento. No hay un problema que se ha presentado en este momento, entonces... Lo que necesitamos entender es que esta transición de una sociedad impulsada por la escasez a una impulsada por la abundancia es como cualquier cambio no lineal de sistemas. Si tienes un sistema que ha estado organizado de forma autoestabilizadora durante milenios, durante cientos o miles de años, y quieres tener una forma diferente de organización, el cambio de un orden a otro sigue ciertas reglas matemáticas. Lo que significa que todo el sistema necesita pasar por una fase de caos. Normalmente, quizás lo mejor sea describir el experimento original en la teoría del caos. Era como un acuario con una placa calefactora en la parte inferior y una placa refrigerante en la parte superior. Y luego el agua tenía un flujo estable, llamémoslo coliflor. Bueno, ascendiendo por el medio a partir del tallo y luego cayendo nuevamente al agua fría. Y si miras con una cámara térmica tendrás una imagen estática. Esto es orden. Está en movimiento, pero el orden es estático. Bueno, y digamos que el acuario es muy largo, entonces tienes 5 flores de coliflor, una al lado de la otra. Y luego poco a poco vas añadiendo sal, entonces cambias las propiedades físicas. Bueno, y si hubieras empezado con agua salada, habrías obtenido diferentes flores para desarrollar, no una coliflor, sino una palmera. Pero incluso si añades sal poco a poco, la coliflor permanece metaestable, porque tiene su propio orden, simplemente se niega a descender. Incluso si se creara otra cosa cuando empiezas desde cero, sigue siendo metaestable,
Entonces, en esta condición de metaestabilidad, si añades aún más sal, llega a un punto en el que no puede mantener ese antiguo orden y obtienes patrones de movimiento caóticos donde las coliflores se tocan entre sí en el centro, en la frontera entre dos grandes estructuras. De repente suceden cosas impredecibles y se desarrollan otras formas, encontrando su orden estable en un área diminuta. Digamos que no se desarrolla una palmera, sino una col de Bruselas, porque encaja en cuanto al tamaño. Y luego, una vez que la primera col de Bruselas se estabiliza, se multiplica. Está creando coles de Bruselas por todos lados, matando el viejo orden. Entonces las coliflores se deshacen. Y entonces todas las coles de Bruselas empiezan a reorganizarse, encontrando su tallo para alinearse. Bueno, Esta es la primera imagen jamás registrada y analizada de un cambio de orden no lineal. Puedes ver que, por ejemplo, todos los impulsos espirituales provienen de Palestina, donde Asia, Europa y África se encuentran. El espacio, el triple espacio entre los grandes órdenes. Aquí es donde el caos ocurre todo el tiempo. Y aquí es donde nacen las nuevas ideas. Y si algo como el cristianismo nace, se expande por todos los continentes. Y es imparable. Así que esta es mi visión del cambio no lineal. Y si queremos pasar de la escasez a la abundancia, veremos que pequeñas islas de abundancia se desarrollan en lo oculto. Gradualmente sí. Se estabilizarán hasta que sea completamente evidente que esta es simplemente la mejor manera de vivir y entonces la gente lo copiará. La cuestión es que cuando esto está ocurriendo, el sistema antiguo cae muy rápidamente y todo pasa por una fase de caos, porque nada de lo viejo funcionará ya. Sí, es un caos necesario. Lo que se organiza en torno a lo nuevo es lo que puede sobrevivir. Así que quien se aferre demasiado tiempo a lo antiguo desaparecerá. Esto es parte del cambio en el orden. Ahora, el problema es que si entendemos eso y decimos, bien, ahora sabemos cómo forzar a la humanidad hacia la abundancia haciendo exactamente eso. Si vamos demasiado rápido y si introducimos demasiada energía libre en las venas del sistema antiguo, intentando crear esas islas, todo lo que hacemos es acelerar el proceso de autodestrucción, porque ya estamos en ese proceso. Siempre lo primero que ocurre cuando te enfrentas a un cambio de orden es que ves señales de caos y autodestrucción. Estamos en un camino de declive. Si añades energía a eso, aceleras la autodestrucción. Así que no es un buen camino. No podemos alimentar con energía libre a los complejos industriales, porque el complejo industrial en sí mismo ya es una expresión de autodisciplina. Por eso realmente necesitamos envolver esas cosas, mantenerlas pequeñas, ocultas, encontrar una vida comunitaria a su alrededor donde el espíritu pueda sanar, donde las personas encuentren su abundancia interior antes de expresar la exterior. Y esta es una forma lenta de aprender. Y si pasa, me alegro, pero no quiero saberlo. No quiero que nadie lo sepa. Quiero que la gente viaje de un lugar a otro para llevar el secreto de cómo funciona y difundirlo en silencio. Porque entonces el proceso de autodestrucción no se acelera. Entonces las almas tienen más tiempo para aprender. El tránsito es más largo y suave y no es necesario que muchas personas pierdan la vida. Es muy difícil captar la sabiduría que existe entre las posibilidades. Y ahora podemos hablar de energía libre técnicamente, pero no estoy promoviendo ningún modelo o máquina que la gente pueda producir y enriquecerse, ya sabes, esto no es... No. Porque ese no es el punto. Si yo, perdón por interrumpirte, quisiera dejarte hablar todo el tiempo, pero sí, todo me suena. Tal como yo lo veo, Harold, es que nos descubrimos como humanidad, como conciencia. Entonces podremos derribar las jerarquías y trasladar la escasez a la abundancia. Tampoco veo forma de que haya energía libre que haga gracias.
impulsa Volkswagen o lo que sea. No, porque la energía libre rompería la matriz o el hechizo de que las cosas tienen que ser escasas, de que tienes que comprar cosas, de que alguien tiene que venderte cosas, de que tienes que obtener ganancias. No es comunismo, chicos, porque me han dicho, entonces promueves el socialismo y el comunismo. No, había jerarquías en la Unión Soviética. Allí los de arriba estaban muy bien y el pueblo estaba sufriendo y ellos eran los productores de todo. Así que ese no es el punto. El punto es que si nos descubrimos a nosotros mismos, como dice Harold, si sanamos de nuestras acciones pasadas y nos amamos y entendemos que está bien, que estamos aprendiendo, entonces eventualmente, gradualmente podremos traer energía libre para alimentar el nuevo mundo a través de la abundancia de todo. Y si vas a ser igual al otro, tienes que sacar esa parte de la mente de tu cabeza. Eso es una competencia constante en la que tienes que ir a la universidad y a la escuela de posgrado y tener un gran trabajo o crear un gran negocio. Son cosas que te han implantado en la cabeza porque quieres una buena vida económica, financiera. Y sé que el dinero es una energía. Es algo en esta realidad que todos tenemos que generar. Ahora mismo estoy en mi oficina. Quiero decir, realmente necesitamos trabajar, necesitamos esforzarnos, pero el nuevo mundo será diferente, haremos las cosas de otra manera. Simplemente ayudándonos unos a otros, simplemente haciendo las cosas a través del amor y la energía libre, creo que está impulsado por el amor del universo. Pero de nuevo, esos son mis comentarios no técnicos sobre lo que Harold explicó de manera sumamente acertada y excelente acerca de por qué la energía libre como producto nunca funcionará. Y tienes toda la razón, así que ahora te permitiré hablar sobre los aspectos técnicos. Bien, entonces pasamos a la física. En primer lugar, el término energía es algo más bien nacido muerto. Si lo miras en retrospectiva, fue, creo, en 1871, 2 o 3, no estoy exactamente seguro del año, pero hasta entonces la energía no existía como una terminología. Y lo que estaban buscando, en cierto modo, si observas las diferentes manifestaciones de la naturaleza, como el carbón, el agua y la posibilidad de convertirla en vapor, entonces tienes el término dinámica de líquidos y gases, y tienes la energía cinética producida por las máquinas de vapor. La gente buscaba ecuaciones con las que pudieran calcular de un campo a otro, pero podían calcular cuántos carbones necesitaban para producir cierta cantidad de calor y cuánto calor necesitaban para producir cierta cantidad de movimiento. Sí. Y luego el movimiento se calculaba en electricidad y la electricidad se calculaba en la luz que producían las bombillas. Y todo necesitaba una especie de término abstracto para poder transferir una unidad a otra. Y la energía fue encontrada como ese término abstracto y daba un resultado más o menos aceptable en los cálculos, con muchísimas limitaciones, solo en una mezcla de dos gases. Si añades un tercer gas, las ecuaciones ya no funcionan. Solo en sistemas caóticos, si añades algo de orden, como en la conversión termocinética, donde tienes patrones de ondas que espontáneamente se autoorganizan y convierten algo en energía cinética directamente a partir del calor, los cálculos terminológicos ya no funcionan. Tomemos, por ejemplo, procesos no lineales con más de dos, es decir, tres o incluso más sistemas iniciales. En este caso, la mecánica clásica ya no funciona de la misma manera. Siempre que las cosas se complican demasiado, podemos simplemente medir y ver que el término energía es solo una palabra que nos da la oportunidad de hacer algunas estimaciones. Apenas, no más que aproximadamente. Pero como ocurre con el cerebro humano, una vez que tenemos una palabra, le asignamos una porción de realidad a esa palabra. Así que para nosotros, de repente, la energía existe. Pura mierda, ni siquiera existe. Es solo un término, una palabra que ponemos detrás de algún cálculo, cálculos que hacemos.
Y no tiene sentido en la mente de, quiero decir, por ejemplo, tomemos un meteorito en el espacio abierto. Todos estarían de acuerdo en que tiene energía cinética, ¿sí? Algo sencillo. Todo físico aplaudiría y diría, sí, por supuesto. Mide la velocidad y lo sabrás. Pero entonces, digamos que yo vengo de la Tierra, salgo allá afuera, mi sistema de referencia es la posición de la Tierra y el cometa vuela hacia mí, así que puedo calcular su energía cinética. Y luego una especie completamente diferente viaja durante milenios por el espacio y entonces dice, bueno, vamos a descansar un poco para tomar un brunch. Y entonces se dan cuenta, oh, estamos volando junto a un cometa. Por casualidad, la velocidad relativa es cero, pídeles que calculen la energía cinética de ese pedazo de piedra. Ellos llegarán a un resultado completamente diferente. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿La mía es la correcta? ¿La de ellos es la correcta? No, todo está dentro de la relatividad. Básicamente, el trabajo de Einstein. El trabajo de Einstein sí, pero él de alguna manera lo forzó para que fuera calculable. Se asustó y lo echó para atrás. No dejó que el niño, eso es, Soy fanático volar. en el espacio. Sí, sí. Él llegó de alguna manera al punto de reconocer que en un espacio-tiempo curvado, las leyes de conservación de la energía no son válidas. Y luego rápidamente dijo, así que supongamos un espacio-tiempo localmente plano. Suposición. Suposición. Fácil de refutar, pero supongámoslo para no caer en la trampa de tener energía libre, porque quien lo financiara o lo controlara le habría puesto una bala en la cabeza, habría declarado que teníamos energía libre disponible tan pronto como curvamos localmente el espacio-tiempo, porque nada es tan fácil como eso. Y lo hizo a puerta cerrada. Se dice que es el padre de los proyectos. Glocke, la campana nazi, utilizando el espacio-tiempo localmente curvado para crear antigravedad y energía libre y lo que sea. Aparentemente la base de los ovnis nazis. Sí, y luego fue a Estados Unidos y se supone que es la mente maestra detrás del proyecto Montauk y el experimento Filadelfia y demás. Así que sí, juegan con la curvatura del espacio-tiempo, utilizando esa ecuación que dice que en el espacio-tiempo recorrido localmente no hay conservación de energía. Así que es fácil y cada cosa en la naturaleza está caminando en el espacio-tiempo. Tomemos el camarón pistola, un bello ejemplo. Tiene una garra y hay una especie de martillo y un agujero y hace clic con el martillo en el agujero y luego en la parte delantera de la garra sale un chorro de agua. Y sale disparado tan rápido que arrastra una burbuja de vacío detrás. Y luego la burbuja de vacío se desplaza un poco, luego implosiona y crea un efecto de cavitación. Entonces crea velocidades de 3.600 metros por hora, temperaturas de 40.000 grados Celsius y dispara una onda de choque desde ese colapso de cavitación que es capaz de romper el caparazón de otro cangrejo a una distancia de 20 centímetros. Simplemente haciendo, ya sabes, energía libre. Había un hermoso cortometraje documental en YouTube. Mostraba la forma en que este cangrejo vive y lo que hace. Voy a buscarlo, no lo conocía, sinceramente. El camarón pistola. Y fue censurado. Lo anuncié en varios foros y ocasiones como una prueba de energía libre y ellos hicieron ingeniería inversa para crear una versión completamente diferente de un documental científico sobre cangrejos solo para fingir que no hay nada energético. Por supuesto, nunca lo van a permitir, Harold. Es un cambio de juego, un final de juego. Así que nunca lo van a permitir. Eso. Sí, lo cual está bien para mí. ¿Demasiado pronto? Imagina que descubres el tamaño exacto de... Ups, estoy diciendo demasiado. Imaginemos que alguien está descubriendo el tamaño preciso que se necesita para tener el proceso de cavitación perfecto. Tomas un poco de metal
disco y perforas agujeros exactamente en el lado correcto, haces un embudo hiperbólico que se asemeja a la corriente en chorro de esa burbuja de cavitación en el tamaño perfecto y luego lo colocas en una tubería y dejas que fluya el agua. ¿Y ahora qué pasa? Sale a 400 grados en el otro extremo. Vapor. Así de fácil es. Lo único que necesitas saber es el tamaño correcto. Necesitas comprender algunas cosas sobre estructuras de resonancia, frecuencias y tamaños. Todo esto entra en una escala global y requiere una comprensión un poco más profunda de cómo es el universo. Así que no pierdas el tiempo perforando agujeros en pequeñas piezas de metal. No va a funcionar así como así, pero es posible. El último lo hizo en los años 80. Le dispararon. No, lo sé. Y escuché otra historia sobre alguien que usaba un tipo diferente de energía a través de las olas del mar. Él también fue asesinado. Y ahí hay mucha energía. Simplemente no estoy de acuerdo con alterar la naturaleza, ¿ves? Por eso digo que, en mi opinión, la peor es la nuclear porque intentas destruir la materia. Luego, la segunda peor sería el petróleo y el gas y eso. Estás extrayendo de la propia tierra para quemar. Cosas químicas para generar energía. Y luego incluso estas nuevas, las más amables como la eólica, los aerogeneradores e incluso la solar. Por ejemplo, con la solar estás tomando rayos del sol que se supone que deben hacer otras cosas, cosas biológicas. Los estás usando para generar fotovoltaicos, una celda y de ahí generar electricidad. Y con las eólicas estás poniendo un generador ahí afuera en la naturaleza con una enorme turbina generando cationes o necesariamente en la naturaleza, solo para alimentar un generador y crear electricidad. Cuando tenemos esto, la manera en que yo entiendo la energía libre es que no es una creación de energía, sino un aprovechamiento de la energía, es simplemente obtener energía del universo. Así que solo quería preguntarte finalmente sobre la energía libre, si es cierto que, según se dice en los medios convencionales, Nikola Tesla dijo que un metro cúbico hace quizás 100 años podría alimentar al mundo durante un año, aparentemente, algo así, esos eran sus cálculos. Y también escuché recientemente que un centímetro cúbico podría abastecer de energía a Estados Unidos durante un año. Sé que solo son estimaciones y eso, pero eso te dice todo lo que necesitas saber, porque en el espacio en el que estás tú, en el espacio en el que estoy yo, podría haber toda la energía que el mundo necesita y eso es increíble. Solo quería tu opinión sobre si crees que eso es un hecho o solo estimaciones. Debemos tener cuidado con esto por dos razones. Primero, tienes dos posibilidades diferentes para extraer energía del vacío cuántico. Una es tomarla de estructuras hermanas. Por ejemplo, el proceso de cavitación toma la energía de los patrones de movimiento del plasma en el plasma solar y el plasma de magma del interior de la Tierra. Así que es un vórtice inspirando al otro, teniendo una interacción no local para que todos los vórtices se aceleren y se muevan a la misma velocidad. De acuerdo. Aprovechar algo así como lo hace la naturaleza está bien. Puedes hacerlo, no hay problema. Así que si quieres calentar agua de esa manera, todo lo que haces es extraer un poco de calor del núcleo del Sol y un poco de calor del núcleo del planeta, dependiendo exactamente de la frecuencia que utilices. De acuerdo, ¿qué tamaño de burbuja utilizas? Esto es algo que no representa un gran problema. Si usas medios electromagnéticos y tomas la energía de la materia circundante, del potencial escalar de tu entorno inmediato, deformando el espacio-tiempo local, y de repente tienes un portal y todos los demonios se arrastran hacia adentro. Eso estaría bien. Así que, como objetivo para la energía libre que está tomando cosas del hermano, de una estructura similar, no existente localmente, hay un límite claro y bien definido de lo que realmente debes hacer, y esto es, por ejemplo, como 2 kilovatios de potencia de salida continua, una cantidad considerable, con un pico máximo de 8 kilovatios. ¿Sabes a lo que me refiero? Es importante tenerlo en cuenta.
Durante un par de minutos, segundos, puedes tomar 8, pero nunca exceder 8 como pico y nunca exceder 2 como promedio. Hacer. Y creo que llegamos hasta aquí. Continúo espacio-tiempo en una sola pieza sin abrir portales. No, no queremos hacer eso. Pero ¿se puede hacer esto multidimensionalmente de alguna manera? ¿Hay alguna forma de hacerlo exponencial? Quiero decir, solo estoy preguntando, no sé nada al respecto. Solo pregunto por lo que explicas. ¿O es solo el límite? Porque no será suficiente, claro, sí. No, esto es solo una medida cuidadosa para los próximos años, porque en un par de años más aprenderemos a alimentarlo desde la estructura del Padre, lo que significa que nuestro acceso a lo divino, la energía que podemos extraer de lo divino a través de nuestro chakra del corazón, va a alimentar los dispositivos que usamos. Y si tomas la energía no del hermano, sino del Padre, entonces estás en el orden divino. Y entonces no importa cuánto extraigas, y lo que hagas con esa energía estará limitado por la sabiduría de tu corazón. Así que esto es de hecho lo que estoy esperando. Realmente recuerdo a un hombre de la Ciudad de México que vivía en los suburbios. Su hijo tenía insuficiencia renal desde muy joven y dependía de máquinas, y vivía en los suburbios y de vez en cuando se iba la electricidad. Y su padre tenía que asegurarse de que su hijo estuviera conectado a la maquinaria médica las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sí, como uno de esos días. Así que si se iba la electricidad, tenía que sobrevivir de alguna manera con las baterías o lo que fuera. Entonces tomó una bicicleta vieja, una motocicleta, como una de esas muy ligeras, de esas con un motor de 50 centímetros cúbicos. Tomó un martillo y golpeó la rueda trasera y la deformó. Y luego le dio un giro y empezó a rotar. Y no dejó de girar. Esta rueda alimentaba el pequeño generador de esa motocicleta, entregando energía ilimitada. Y recuerdo una época en la que todos los gurús de la energía libre del mundo querían visitar esta máquina, intentando calcular cómo la deformación de la rueda trasera alimentaba la física para asegurarse de que nunca dejara de girar. ¿Fue Allí, donde tal vez había electromagnetismo en juego? el generador que suministraba electricidad a la motocicleta, sí, pero la rueda no dejaba de girar. Ellos, Siempre decían, no, ya sabes, este es el amor del padre hacia su hijo. sí, eso emana del chakra del corazón del Padre, porque sí puedo identificarme con eso. Este es el secreto que él encontró. Y entonces realmente no importa cómo construyas una tecnología, porque somos seres creadores y estamos conectados con lo divino y con nuestra conciencia creativa. Podemos, por definición, decidir manifestar la máquina en la materia con nuestras manos o nuestra imaginación, diseñada de tal manera que entregue energía. Y entonces a nadie le importan las reglas, las leyes de la física o lo que sea, porque estamos conectados a la fuente y la fuente hace lo que la fuente quiere hacer. Está bien. No es como un gobierno. Al gobierno tampoco le importan sus propias leyes. Cuando quieren algo lo toman. La fuente no es muy diferente. Si la fuente quiere crear algo, lo crea. A través de nosotros o de cualquier entidad o ser conectado a sus poderes creativos, tenemos la capacidad de ser exactamente eso. Y se está desarrollando, está llegando. Así que entonces, cosas completamente diferentes serán posibles. No necesitamos apegarnos a las estúpidas leyes de la física. De hecho, estoy esperando por esto, por eso estoy muy callado respecto a todo el tema de la energía libre, a menos que pueda básicamente evitar que la gente tale bosques o queme petróleo crudo o lo que sea. Ni el petróleo crudo ni siquiera tocaría el tema si se pudiera, por ejemplo, reemplazar el aceite usado en cosméticos que se obtiene de cocoteros, donde talan la selva para plantar cocoteros. Si pudiera entrar en esa industria ofreciéndoles aceites recién transmutados, por ejemplo, en lugar de ponerlos en motores y quemarlos, como muchos intentaron en Alemania,
Vi a 3 empresas fracasar intentando comercializar diésel recién transmutado. ¿Y ahora todos están muertos o en la cárcel? Cuando no les gustas te destruyen. Y esas son las reglas del juego. Personalmente, Harold, no me parece buena idea quemar nada para generar energía. Y aunque sea petróleo, proviene de la madre tierra. No sabemos si la madre tierra necesita eso. Tenemos que perforar, tenemos que hacerle un agujero a la madre tierra y eso no me gusta. Creo que hay mejores maneras. Incluso, como dije, para mí va desde la nuclear, la peor de todas, hasta quizá la eólica, la solar o la hidroeléctrica. Aún así, seguimos alterando los flujos, la energía cinética de los ríos, y eso tiene un propósito, eso es la naturaleza. No lo sabemos, no lo entendemos, y se lo digo a mucha gente porque 2020 parece ser el momento en que el mundo empeoró. Y yo pregunto, ¿2019 fue tan grandioso? Quiero decir, no estamos viviendo en equilibrio y no es que yo sea ambientalista. Esto no tiene que ver con el cambio climático, porque ahora incluso dicen que es bueno quemar carbono en la atmósfera, que eso será mejor para los cultivos y demás. No lo sé, tal vez sea cierto, pero aún así eso no significa que vivamos en equilibrio con la madre tierra y con otras especies. Realmente no somos una especie muy bien evolucionada en este planeta porque no vivimos en equilibrio. Así que la pregunta es, Harold, yo también estoy esperando el futuro, en el que vivamos en equilibrio con todo y con todos, no solo con los seres humanos, porque no se trata solo de nosotros. Tenemos una madre, la madre tierra, la llamas Gaia, ¿verdad? Y tenemos que entender que realmente necesitamos limitar nuestro libre albedrío o voluntad de creación a eso. Y soy un firme creyente de que los pensamientos se van a convertir en realidad y vamos a construir cosas increíbles, cosas orgánicas que van a surgir de nuestros pensamientos, como dices, como energía libre. Este padre en la Ciudad de México lo hizo desde su chakra del corazón y realmente creo que vamos a alimentar la tierra a través de nuestros propios pensamientos y realidades de una manera muy orgánica y equilibrada. Soy un firme creyente. Eso llegará este año, el próximo, en 2025, 2030, no lo sé. Lo veré con mis propios ojos. No lo sé. Solo sé que me iré a otro lugar y que la humanidad va a estar bien. Ese es el futuro de la humanidad. Eso va a pasar. Solo quería agregar eso. Y si quieres, Harold, me gustaría, no sé cómo vamos con el tiempo. No lo hice, está bien. Así que ya casi se nos acabó el tiempo. Simplemente quería repasar las consultas en su sitio web. ¿Te parece bien? ¿Quieres hablar de eso? Las cosas que ofreces, quizás esto te resulte cómodo o simplemente por... Sí, podemos hacer un programa. No sé si deba ir al final del video de energía libre, pero tal vez puedas ponerlo en línea como un blog aparte si te parece bien. Sí, porque ahora mismo no lo sé exactamente. Estoy mirando mi teléfono. Aquí son la 1:19. Así que creo que llevamos una hora o algo así. Puedo cortar, como dije, esto en 2 episodios separados muy fácilmente y se verá muy orgánico. Así que hagamos solo 10 minutos sobre lo que exactamente ofrecí o algo así. Sí. sí, claro. Hice una lista aquí y quiero decir a todos los que escuchan que he hecho algunas de estas terapias y mi esposa también ha hecho algunas de estas terapias. Así que si quieres una validación que no necesitas, porque también estás hablando con Harold, esto es algo realmente genial lo que ofreces, Harold, y espero que algunas de las personas que escuchan vayan a tu sitio web. Voy a incluir el enlace en las notas del programa y voy a hacer que sea muy fácil para ti hacer clic en el sitio web de Harold. Y solo tienes que pedir una cita, y podrías tener estas sesiones con él. Así que la técnica de liberación emocional. La conozco como tapping, si quieres explicarla, pero yo más o menos sé de qué hablas. Así que lo que yo ofrezco es en realidad asistencia en la autosanación. Como sabes, puedes darle un pez a un hombre o una caña de pescar o enseñarle a construirla o simplemente construirla sabiendo que él observa tus dedos.
Así que cuanto menos haces, más das a largo plazo. Así que todo se trata de asistencia en la autosanación. Y el espíritu necesita ver, sentir, reconocer, ser consciente de quién es, de lo que ha perdido para ser capaz de reunir las cosas en un solo lugar. Porque todo lo que sucede con el espíritu humano es que creamos experiencias y si es doloroso, nos rompemos, nos desensamblamos en pedazos y fragmentos y perdemos más y más de nosotros mismos. Además, dispersamos nuestra chispa divina en múltiples encarnaciones, teniendo múltiples historias para ser reunidas al final del día como ciclos kármicos. Así que en estos años lo que realmente parece ser una buena idea es este trabajo de reensamblaje del yo, que comienza con el alivio del trauma de esta vida, divisiones del alma, pérdidas del alma de esta vida. Continúa con cosas que se deshacen de todo lo que no somos nosotros en esta vida, como personalidades que son solo constructos mentales creados en entornos tóxicos durante la infancia, que simplemente se mantienen en una posición de poder y se aseguran de que nunca, nunca abandones la toxicidad en la que creciste. Y es fácil disolverlos, solo necesitas un poco de técnica para hacerlo. Deshacerte de entidades demoníacas que residen en traumas, se alimentan de tu energía. Así que esto es una especie de mantenimiento de este ciclo de vida. Luego se remonta a vidas pasadas, integración de vidas pasadas, resolver contratos hechos en otras vidas. Muy interesante. Lo sé, lo sé. En el lado bueno a veces contraemos arcontes o demonios, en el lado malo de las cosas. Y todo esto se puede arreglar si tienes la visión para ver lo que has hecho en esos momentos. Pero esto es para gente avanzada porque primero necesita desbloquear completamente los chakras inferiores, porque el trabajo de vidas pasadas necesita que la memoria emocional esté abierta. Así que tal vez alguien pueda pasar por eso en tus sesiones multidisciplinarias de alguna manera para empezar con la sanación de eso y luego ir a vidas pasadas, como dices. Necesita preparación, chicos, es algo grande. Solo quería decir algo sobre los contratos. También escuché, Harold, que los contratos pueden ser miembros de la familia del pasado, ¿es así? Que tal vez te puedan afectar y que necesitas disolver. Así que, por ejemplo, chicos, todos los que escuchan el dinero es una energía, se refiere en estos términos como abundancia, pero lo encuentro un poco confuso. Pero hay personas que, por mucho que lo intenten, el dinero es un problema para ellos siempre, siempre, siempre. Son muy buenas personas, se esfuerzan, sus negocios fracasan y eso. Podría haber un contrato en el pasado que necesitas disolver y estas técnicas podrían ayudarte. Yo sé de eso, mi esposa sabe mucho de eso. Y solo quería interponer eso, así que quieres seguir, lo siento. Entonces el arte superior es ensamblar completamente un ciclo kármico. Si ya sabes, normalmente un alma elige un tema y luego lo mira desde diferentes perspectivas, como veámoslo desde el papel del perpetrador, veámoslo desde el papel de la víctima, luego veámoslo desde el papel del salvador. Bueno, te molestado en una vida, eres un agresor en la segunda vida y en la tercera trabajas en una estación social cuidando niños abusados. Entonces tienes las tres perspectivas y entonces puedes decir que has aprendido sobre el tema, ser capaz de perdonarte a ti mismo por ser el perpetrador, ser capaz de perdonarte a ti mismo por haber sido la víctima, porque también eso es una elección y tiene sus propias dinámicas. Entender el papel del Salvador es principalmente la última experiencia que hacemos en un ciclo kármico. Así que aquí es donde la gente llega a un cierre con sus vidas, pero a veces tuve que aprender que al liberar traumas no siempre puedes resolverlos solo encontrando la experiencia de la víctima. A veces solo puedes cerrar el capítulo cuando también tienes un perpetrador. Así que necesitas buscar esa experiencia
y entonces obtienes un cierre completo en los problemas kármicos. Así que esto es el tipo de cosas que hago. No es que esté muy interesado en tener más de eso, pero llegamos a la desprogramación MK Ultra, lo cual es realmente complicado. Espero no abrumarme con esto ahora, solo por decirlo. Pero sobre todo me gustaría en el futuro, porque estoy abrumado con las sesiones privadas, no puedo hacer más de lo que ya hago. Estoy al límite de lo que puedo hacer en energía y tiempo. Así que lo que realmente me encantaría hacer es educar a la gente para que sea capaz de hacer ese servicio de guiar a otros a través de procesos de autosanación. Así que me gustaría invitar a la gente a seminarios para aprender la técnica y que puedan tomar mi trabajo y hacerlo en su entorno. Porque no tiene sentido si más termina en mis manos. No puedo hacerlo. Así que necesito más gente que se ofrezcan a aprender la técnica y esté dispuesta a ofrecer el servicio también. ¿Estos seminarios, Harold, son solo en Alemania o son en línea? Quizás estas personas solo pueden aprender esto en línea o tiene que ser presencial. No, necesita presencia física. Hasta ahora solo he trabajado en Alemania, pero tengo la intención de ofrecer algo en mi granja durante el verano que se impartirá en inglés. Okay. Así que esto ya está planeado. Todavía tenemos que ocuparnos de la arquitectura para poder alojar a la gente. Y normalmente hasta ahora se hacen seminarios de 2 días. Y luego, digamos que 5 fines de semana son suficientes para una transferencia completa de habilidades. Ok. Y me gustaría que fuera un poco más sistemático cuando la gente viaja del extranjero para hacer un ciclo de 5 días. Que esté bien, más sistemático para obtener el paquete completo de técnicas. Sí, así que puedes viajar de otras partes de Europa y es una semana, ¿verdad? Así que es factible, es como, quiero decir, gastas eso en unas vacaciones, ¿por qué no para esto? Eso es excelente. Y también el hecho del idioma, lo olvidé, tienes razón, probablemente es en alemán y si lo haces en inglés es un poco más generalizado. Así que eso es excelente, Harald. Soy un firme creyente, estamos aquí para asistir. A veces tengo problemas con gente que habla de ayudar y trato de decir ayudar es excelente cuando levantas a alguien que está realmente deprimido. Por ejemplo, alguien que tiene hambre y es muy difícil decir te voy a ayudar a tener tu propia comida. Pero cuando les ayudas un poquito para que sean lo suficientemente fuertes para ayudarse a sí mismos, para mí eso es lo mejor. Porque si solo sigues ayudando, es como hacemos con África. África es un tema muy sensible para mí, porque no entiendo cómo puede haber tanta necesidad en África en este mundo. Y antes de la pandemia, como queramos llamarla, 100.000 muertos, 500.000 muertos, 9.3 millones mueren de hambre cada año. Alguien ha dicho algo, así que dijimos, dar limosnas a África. ¿Por qué no les ayudamos a levantarse, a construir sistemas para ellos, a entender cómo construir sus propios sistemas, a ser más fuertes espiritual y físicamente? No solo llevando religiones allí porque, bueno, las religiones. Ok, también tengo un problema con eso porque es un mecanismo de control, pero ayudarles a fortalecerse de verdad. Y, ¿sabes? Sí, no tiene por qué haber un África así, puede ser una Europa o Estados Unidos, no creo en eso. Así que, realmente te felicito por tu trabajo porque lo que intentas hacer, según mi entender, y resuena en mi corazón ahora mismo, es que intentas ayudar a otros a ayudarse a sí mismos. Así que, yendo a múltiples niveles, no solo ayudarse a sí mismos, sino ayudar a otros una vez que entienden estas técnicas, las cuales creo y yo mismo hago algunas de ellas. La única razón por la que no las he hecho todas es porque quizás no encuentro a alguien aquí que las haga, pero también muy brevemente, mira, tocaste el tema, no sé la pronunciación, el doctor alemán Reif es en español RIFE. Tengo la máquina, está conectada a una computadora, se llama Spooky, la que tengo, y tú a través de la frecuencia, no lo entiendo muy bien.
pero la forma en que lo entiendo es que a través de ciertas frecuencias puedes ayudar en ciertas dolencias, porque una vez que la frecuencia sana la dolencia y la dolencia tiene la misma frecuencia, tiene que haber una resonancia y una tiene que ser destruida y la dolencia desaparece. Un concepto similar a algo llamado homeopatía en español, que es el sistema de dos frecuencias. Tienes la dolencia, la homeopatía es básicamente una copia de la dolencia. Así que el cuerpo tiene que sacar saca la dolencia, así que te curas a ti mismo señalando lo que está mal contigo físicamente, sacas la dolencia. Así que también veo, no sé si esto lo haces físicamente o sé que se puede hacer a través de la frecuencia cuántica. Yo compré uno en el que pones una uña, un trozo de uña y tienes la frecuencia de la persona. Realmente no sabía si funcionaba. Pero normalmente te conectas a través de unos electrodos y es una conexión directa, o también está esto remoto y también finalmente mira, también ofreces Reiki o está en tu sitio web. Yo no hago Reiki. Funciona a través de la Tierra y a través del universo porque tienes tu propia frecuencia. Solo quería decir eso. Fui educado por Tsukio Maikari, similar al Reiki pero de una escuela diferente. Pero sí, la bioenergética es un primer paso importante para enseñarte a sentir tu propia bioenergética. Es muy importante. Haz que tu cuerpo sea transparente a la luz de nuevo. Excelente. ¿Quieres añadir algo más, Harald? Quizás para cerrar. No, estoy bien. Muchas gracias. Realmente quiero agradecer la oportunidad, Harald. Y voy a presentar esto en 2 episodios y lo voy a hacer en un tipo de programa que también enlaza a tu sitio web y a tu trabajo. Y muchas gracias por ver y tuvimos mucha suerte hoy y me siento muy honrado de tener a Harald. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso hará muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.